Estado de Extravío, un diálogo sobre la pintura joven, es un programa en el marco de esta exhibición, curada por las curadoras que están presentes, Nancy Rojas y Sonia Beche. En este momento Guillermo está inaugurando una exposición en Granada, pero está presente en espíritu. Sí, bueno, ya fue inaugurada. Así que les agradecemos estar acá. Esta conversación quedará después en el canal de YouTube en caso que la quieran compartir con otras personas. Voy a presentar a las personas que nos acompañan y darles la palabra. El moderador para hoy es Juan Cruz Pedroni, que nació en Entre Ríos en 1992, historiador del arte, ensayista e investigador. Y nuestros y nuestras pintores y pintoras son Laura Ojeda Bar, nacida en Buenos Aires en 1986, artista visual y curadora independiente. Catalina León, nacida en Buenos Aires en 1981, artista visual y gestora cultural. Y Carlos Sima, nacido en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, 1990, pintor. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos quienes se han acercado. Bueno, antes de empezar propiamente la conversación, se impone decir algunas palabras acerca del título, así que voy a detenerme un poco en ese punto, en particular en el subtítulo y la idea de pintura joven que aparece ahí, que podría ser una categoría un poco controversial. Entonces, bueno, un poco mencionar por qué nos ubicamos en ese espacio de discurso, ¿no? Un poco el significante joven aparece con insistencia en la ya abundante historiografía sobre la obra de Guillermo Cuitca. Y un poco en ese marco, ¿no? Desde el ensayo de Fabián Levenglick de 1989 sobre el joven Cuitca. Entonces, un poco recuperando la pregnancia de ese significante, planteamos este espacio de conversación, que es una palabra que aparece a su vez en principio en referencia a una experiencia concreta, o sea, las categorías nombran cosas efectivamente existentes, realidades del mundo, ¿no? Pero por otra parte se relaciona también con una historia de las palabras sobre la pintura, ¿no? Que tiene su propia historicidad, ¿no? Hay toda una serie de modelos historiográficos, ¿no? Que plantean un desarrollo orgánico de la pintura, y ahí las metáforas vinculadas con las edades de la pintura son muy habituales, ¿no? Y en ese sentido se habla de una pintura joven, ¿no? De la niñez de la pintura, ¿eh? De la niñez de los estilos. Pero en específico el juvenilismo en Argentina es un campo de ideas que tiene su propia historia, ¿no? Que podíamos remontar hasta la reforma universitaria, si no antes, pero en particular ese momento en la historia de las ideas que también encuentra su transposición en la historia de las ideas estéticas, se manifiesta de manera tardía con una serie de formulaciones programáticas sobre el arte moderno, en dos textos de los años 40, en donde aparece de manera bien pregnante esta idea, de la joven pintura rioplatense de Romualdo Brughetti del año 1942, y unos años después, en 1947, en Pintura Argentina Joven, ¿eh? Dos libros en donde la idea de pintura y la idea de juventud y este sintagma pintura joven aparece ya desde la tapa, ¿no? Algunos años después, en los 50, que es otro momento de asociación de la juventud con la pintura en la historia del arte argentino, Svanazzini, crítico de arte y pintor, que había sido editor del libro de Brughetti, va a utilizar esta denominación para proponer un salón de pintura argentina joven en Peucer. Y en los años 70, como si esa categoría insistiera, aún va a proponer un panorama de la pintura argentina joven, ¿no? Organizado por la Fundación Lorenzutti. Entonces son palabras que insisten en la historia del arte argentino, vinculadas por un lado con cierto modelo de interpretación que plantea que para ordenar, clasificar la historia del arte es preciso partir de una caracterización de las generaciones, ¿no? Si uno entiende las generaciones, entiende la historia del arte. Esa es una teoría que la segunda mitad del siglo XX todavía es muy productiva y da lugar a muchas intervenciones críticas, y que va a entrar en relación con una nueva idea de juventud que aparece en los años 60, ¿no? Con la constitución de ese sujeto de intervención pública que es el joven. Entonces, bueno, en el espacio de esos distintos discursos que menciono para reconocer un poco
la historia de las palabras en las que se inscribe esta intervención. Nosotros decidimos un poco, a pesar de ese ejercicio de desnaturalización que estoy proponiendo, entregarnos un poco a la ficción de que existe algo así como una pintura joven, ¿no? Entonces, a pesar de que sea una palabra que podría estar sospechada de cierto esencialismo, bueno, jugar con un esencialismo fabulador, podríamos decir, ¿no? que reconoce el provecho de fabular con esos lenguajes que de alguna manera ya no son los nuestros, pero que nos ofrecen un espacio de juego, ¿no? Partiendo de esta conciencia de una cierta inadecuación, de un cierto desfasaje, pero que es un desfasaje productivo. Pensar un poco una suerte de inmadurez lúdica que es una inmadurez, podríamos decir, y me gustaría proponerla así, sin teleología, es decir, que no se resuelve con un segundo momento de madurez en el que esas contradicciones desaparecen, ¿no? Sino una inmadurez sostenida, festiva y autoafirmativa, que mantiene abierto ese espacio de lo incompleto, podríamos decir, en el campo de la pintura. Y entonces estamos en conversación con tres artistas que eligen la pintura no como disciplina o como medio de expresión, que es algo que está por verse, digamos, si uno elige de esa manera la pintura, o sea, si es una operación de la voluntad, o si uno simplemente está ahí, se ve ubicado en medio de la pintura, pero sí que eligen la pintura como un espacio de inscripción para aquello que hacen, ¿no? Por un espacio desde el que nombrar lo que hacen, y como un espacio de pensamiento, que en la producción de los tres artistas que están acá en esta mesa aparece con distinto énfasis desplegado como un espacio para interrogar los límites de la representación, como un espacio desde el que indagar ciertas formas específicas de negatividad que contrarrestan el efecto de presencia de la imagen pictórica, ¿no? Los reflejos, la sombra, la ausencia, como negatividades específicas que restan ese efecto de presencia de la imagen pictórica. Y también el espacio pictórico repensado como un lugar que se deja afectar por aquello que lo rodea y que entra en una tensión con conservar el perímetro de su identidad en ese diálogo con aquello que lo rodea, ¿no? Entonces, la pintura como espacio de pensamiento, la pintura joven, ¿no? La pintura que goza de buena salud, como diría la crítica según las décadas, pero que nosotros cuando conversamos seriamente sobre este punto y interrogamos, ¿no? qué es lo que se nombra en la idea de juventud, y un poco las conclusiones a las que llegábamos tenían que ver a veces con cierto funcionamiento impersonal del cuerpo que pinta, con cierto rechazo de la novedad por sí misma, por cierto regodeo en el automatismo del gesto pictórico. Y es curioso porque son algunos atributos que en la crítica se han asociado con el estilo de la vejez a veces, no con el estilo joven. Entonces, casualmente ahí nos encontramos con el estilo de la vejez buscando el estilo de la juventud. Entonces, para terminar y ya darle la palabra a los protagonistas de esta mesa, me gustaría nombrar una escena, una imagen fotográfica que se encuentra en el núcleo documental de la exposición, Cuitca 86, donde, un joven Guillermo Cuitca de 13 años está viendo un fascículo de la Pinacoteca de los Genios de Picasso, ¿no? Esta es la foto que fue utilizada para el catálogo de la exposición en Galería Lirolai en 1974, donde está ese fascículo que tiene que ver con una colección de entrega periódica en Argentina que circuló entre el 64 y el 69. Y trae de alguna manera una imagen, ¿no? de ciertos relatos acerca de la pintura, de ciertas historias de la palabra acerca de la pintura, ¿no? Y de su desplegarse también en determinados productos gráficos impresos, que suponen una especie de monumentalización de la memoria de la pintura, ¿no? Una monumentalización del pasado pictórico que a veces se hace un poco inhabitable y que a veces podríamos decir que ocluye la vitalidad de la pintura, ¿no? Entonces,
la juventud de la pintura, quizás en este contexto, y esto es como algo que querría arriesgar antes de que conversemos, tal vez puede significar como tópico, como imagen, ¿no?, el hecho de que el trabajo de la pintura, ¿no?, y lo digo de esta manera buscando una resonancia con el trabajo del sueño, ¿no?, algo que la pintura hace, pero que es un mecanismo impersonal en cierto sentido también, es un trabajo que puede desedimentar, sustraer a la pintura, a los productos pictóricos de esa memoria celebratoria, monumentalista que estaba manifestada, ¿no?, en los años 60 en esa colección, en la Pinacoteca de los Genios, ¿no?, justamente. Entonces, a pesar de eso, aún después de eso, después de esa historia de palabras acerca de la pintura, todavía todavía es posible pintar, todavía es posible sustraer a la práctica de la pintura de cierta mitología de la posteridad pictórica. Y quizás la juventud de la pintura entonces en ese contexto tenga que ver con un cierto efecto de deslumbramiento que genera esta capacidad de la pintura de permitir espacios de acción, incluso a pesar de todas estas semantizaciones tan pesadas que se han ido acumulando en nombre suyo, ¿no? Entonces, para empezar vamos a conversar sobre esto, sobre la juventud, sobre esta categoría tan problemática, qué experiencias, qué escenas pueden vincular desde la inmanencia de sus prácticas con esta palabra tan complicada. Hola, ahí está. Bueno, perdón si me trabo un poco, estoy un poco nervioso para romper el hielo en esto. Estás siendo valiente de empezar. Bueno, cuando nos juntamos a charlar un poco al respecto de la charla, bueno, la primera cosa que se nos vino a la mente era esto de charlar sobre pintura joven un poco, porque todos somos jóvenes de alguna manera y nuestras prácticas quizás no tienen, bueno, no sé en qué momento empezó cada uno, pero no se han desarrollado en el tiempo durante tantísimo tiempo, ¿no? Y nos preguntábamos esto, como qué es lo que hace una pintura joven. Y en relación a lo que decía Juan Cruz, pensamos muchas veces como esta idea de que la pintura de una persona que es joven quizás tiene ciertas solturas o algunos movimientos que no tendría una persona con un poco más de experiencia. Y entonces me puse a leer un poco un libro de Viviana Zubiaga, que va a tener una charla el jueves que viene, analizando un poco la obra de artistas de los 80 y posteriores a la dictadura. Y me pareció un concepto que me pareció lindo, que está mencionado en el libro, que se hablaba durante los 80 de la idea de pintura fresca. Entonces dije, bueno, claro, la idea de frescura está ligada a la idea de la juventud, pero también pensando que en esa época la idea de ser joven en la vuelta de la democracia tenía un significado y le daba un marco teórico muy contundente, más allá de las posibles locuras o manifestaciones pictóricas que podían tener estos artistas, ¿no? La aparición el vínculo de la pintura con lo teatral, con lo performático. Si bien ya desde los 60 la pintura había empezado a salir del caballete y del cuadro, empezó a aparecer en el espacio público, como, qué sé yo, la pintura de Luis Frangella. Entonces pensaba en esto de lo joven y lo fresco, y un poco lo que se mencionaba es que había una urgencia en los 80 por que la agenda cultural de alguna manera se desvincule o con una idea de que lo viejo podía llegar a estar un poco vinculado a la dictadura, básicamente. Entonces que la juventud proponía como algo novedoso y algo de lo que estaba libre de culpas.
Y bueno, como con ese marco tan claro, teórico, con el que trabajaban estos artistas en ese momento, yo pensaba que yo de chico no tuve quizás un marco tan traumático o tan celebratorio como el retorno de la democracia. Quizás sí artistas que fueron jovencitos y producían durante el 2001, ¿no? Y que bueno, sí hay una tendencia que se fue marcando ahí en las producciones de los jóvenes, pero me arriesgo a decir que un poco lo que yo pienso o veo que puede atravesar ahora un artista joven de cualquier índole, y esto es algo muy personal, pero yo lo que siento siempre, y después me dirán ustedes a ver qué pensaron al respecto, es que hay dos cosas. Primero, en los muy jovencitos, como la urgencia, un poco por lo que son los concursos, las instancias para legitimarse, la urgencia en una maduración de la obra y una cantidad. Y eso me lleva a otro problema, que es que siento que lo que más afecta, o la problemática mayor que tienen los artistas jóvenes, es la falta de tiempo en una sociedad absolutamente vertiginosa, donde, no sé, por lo menos en mi caso cada vez trabajo más, y yo no trabajo solo de pintor, tengo otros trabajos, y en muchos casos me veo obligado a ir al taller en momentos que me queda, porque si no básicamente me vuelvo loco. Pero pienso eso un poco como la idea de dos cosas que están como muy en contraste, que son la idea de profesionalismo y a la vez la falta de tiempo, de que el mundo es cada vez más, más veloz en sus demandas. No sé si ustedes quieren decir qué pensaron. Hola. Un poco siguiendo esto que decías, a mí me viene mucho a la cabeza también la juventud como este contenedor de pura promesa, ¿no? Esto que vos decías de lo más viejo o adulto que se tiene que hacer cargo de un estado de situación. Lo joven irrumpe un poco como, libre de pecado totalmente, y entonces también como puerta hacia posibles futuros totalmente utópicos, digamos, ¿no? En la sociedad, pero también en la pintura y en todos los campos. Y me parece que eso hace que lo joven sea un lugar de deseo muy fuerte, ¿no? Ahora ya no existe, por ejemplo, pero hace 10, 15 años existía el premio Proyecto A, que era hasta los 27, creo que podías participar, 26 años. Después como que hay medio una categoría no dicha, que es que, puede ser artista joven hasta los 35, y que ya, después de los 35, de un día al otro, medio como que, no, ya está, ya no sos más joven. Y que eso, entiendo que en parte está dado por una situación de mercado y de instituciones y de funcionamientos, pero creo que también hay algo de lo joven como un valor en sí mismo, ¿no? La frescura como un valor en sí mismo. Que me parece que, hablando en la pintura, que es una tradición que tiene siglos y hasta milenios, si queremos, el hecho de la práctica de buscar un color, un polvito, un material que manche y hacer una composición, podemos ver ejemplos desde hace, no sé, en las cavernas. Me parece que la pintura joven es un testimonio de una práctica que realmente ya murió tantas veces y renació tantas veces, que ya está como medio por fuera de la línea de tiempo. Creo que ya claramente demostró que no hay un principio, un desarrollo y un final, sino que estamos siempre como en ese medio de, hacer más o menos lo mismo, pero siempre llegando a lugares diferentes, y que lo que más da valor, por lo menos desde mi punto de vista, la pintura, es pintar, a veces con mejores resultados, a veces con peores resultados, pero como que la práctica en sí es lo que
le da el valor a la pintura. Ahora voy a seguir yo retomando lo que dijeron mis compañeros. Bueno, hola a todas, todes. Primero voy a hacer una pregunta que a mí siempre me gusta saber un poco con quiénes estamos hablando. Quiero saber quiénes de los que están acá pintan. ¿No? ¿Artistas profesionales o por gusto? Ok, varias. No, es bueno saber que vamos a estar compartiendo una actividad que tenemos en común. No, y pensaba un poco al escucharlos que por un lado están las juventudes, ¿no? Que van cambiando de generación en generación. No es lo mismo cómo vivió una juventud que salió de la dictadura, cómo vivimos los jóvenes artistas de los 2000 después de esa crisis absoluta, cómo es la juventud de ahora con estos tiempos, ¿no? Entonces está por un lado las juventudes y por otro lado, retomando acá un poco lo que decía Laura, la juventud de la pintura, ¿no? La categoría de juventud es una categoría que está pensada desde una temporalidad lineal, ¿no? Que nace, crece joven y eventualmente muere. En nuestra sociedad la categoría de la juventud está hipervalorizada porque es una sociedad que no quiere mirar su propia muerte, su propia mortalidad, no quiere mirar tampoco la sabiduría que puede haber en ese proceso, ¿no? Entonces una cosa es la juventud como la entendemos desde la publicidad, en la vida cotidiana, como ese enarbolamiento de la juventud. Y otra es la juventud en la pintura, que es precisamente un ámbito que no tiene una temporalidad lineal, ¿no? La historia del arte es como todo el tiempo se está reeditando a sí misma. Venimos pintando hace miles y miles y miles de años y en algún momento cuando somos jóvenes para la pintura, es decir, que por primera vez entramos en ese tiempo que nunca deja de desplegarse, hay un momento donde la pintura se nos presenta jóvenes a nosotros y somos jóvenes frente a la pintura, ¿no? Es como el primer momento del arrojo hacia la pintura. De eso para mí se trata un poco la pintura joven, quizás. Un momento de cierta inocencia o cierta conciencia de la tradición que puede ser más pesada o menos pesada. Un momento de arrojo, es como un momento de un tirón, de un momento como de mucho deseo, de una pulsión y de un estado de extravío que a la vez, si ese primer encuentro logra hacer una buena comunión con la pintora o el pintor que esté pintando, ese estado permanece, ¿no? Esa posibilidad de arrojarse, de extraviarse, de dejarse llevar por la pintura, esa capacidad de sorpresa, ese festejo, es algo que la pintura logra mantener en su madurez. Entonces hay una temporalidad que es la del arte, que no es la misma que la que entendemos en la cotidianidad. Y un poco acá compartiendo entre nosotros antes de esta charla, veíamos un poco eso en nuestras propias obras, ¿no? Como hay algo que quizás está desde esas primeras obras que vuelve y que se reedita y aparece. Entonces, lo primero que me parece es que al hablar de pintura y del tiempo en la pintura y la juventud en la pintura es corrernos de la categoría usual a la que estamos acostumbrados con el tiempo y entender esa circularidad o esa coexistencia de edades que se da en la pintura, ¿no? Incluso uno ve a veces artistas que cuanto más maduros, más jóvenes se han vuelto en su pintura. Si le ponemos a la juventud estas categorías de punks. Sí, en relación a esto que decís, se me ocurren dos ejemplos de que a medida que pasan los años pareciera que la obra va, y no sé si uno te lo voy a robar a vos que lo mencionaste quizás, se me viene como el último periodo de Picasso, toda esa serie de mosqueteros que tiene, que un poco vinculado con lo que sucedía en el momento, con el expresionismo abstracto que estaba latente, casi como si volviera a jugar con las mismas herramientas, pero bueno, son pinturas que Picasso trabajó, se nota en muchos casos horizontal, y bueno, por eso lo vinculaba con el expresionismo abstracto, y se nota porque, nada, de pronto son cuadros bastante grandes que tienen charcos que nunca han chorreado, ¿no? Entonces, un poco eso, y también con mucho firulete y como con un dibujo, pinturas muy dibujadas,
Eso por un lado, y también se me viene Bisolino, que la muestra que hizo en el... Bueno, es un pintor que durante toda su vida siempre pareciera que se divirtió mucho a la hora de trabajar, y en los últimos cuadros que estuvo haciendo, sí, yo lo miro, se divierte muchísimo más que yo, está muchísimo menos tenso que yo para trabajar, y tiene toda una serie de dibujitos que empezó en cuarentena, que son como unos monstruitos, y si me decís que eso, ¿cuánto tiene Viso? ¿60? Más. No más. Viso, No sé, no me acuerdo. 70 y parece un largos, sí. Pero si ven los dibujos que hizo en su libreta en los últimos años, parece de un pendejo. Sí. Pero bueno, eso a mí me llama bastante la atención. En relación a lo que mencionabas vos. Sí, entonces quizás en vez de pintura joven sería una pintura que se sigue divirtiendo, ¿no? Como algo Claro. de cómo hacer una pintura que sigue divirtiendo y de qué se trata esa diversión, que quizás no es la misma diversión que la del entretenimiento o la de estar en Instagram, sino que es más una diversión de dejarse sorprender, de lo incierto, de hacer sin especular. Creo que si tuviese que decir a qué refiere la pintura joven, quizás más a eso, Sí, a ese sí, espíritu, a desde dónde se hace algo, más que qué edad se tiene cuando se lo hace, ¿no? Perdón, puedo decir algo, y el estado de la mente del artista, porque podés tener desde 15 a 80, pero el estado de tu mente creo que es lo que tiene que ver con lo que habla él, ¿no? Sí. Como vos disfrutás lo que haces y estás en el momento, te permitís ese estar en el momento para desaparecer y diluirte en la obra. Y eso es algo que es propio de todas las edades, ¿no? Ahí es donde digo que se mezcla en la categoría de joven cómo nuestra sociedad tiende a poner la juventud en un lugar privilegiado, en desmedro de otras edades y asociar que determinadas cosas solo son posibles en la juventud y después van a perderse. Por otro lado está la juventud de la pintura y por otro lado las particularidades sociales e históricas de cada juventud. Pero yo creo que es algo muy importante a rescatar, y esto que decís, es un estado de la mente que no es joven, que es un estado de la mente que está abierta y permeable. No tiene nada que ver con la edad. Bueno, en la línea de estas imágenes contraintuitivas, ¿no? Sobre la juventud, que conversamos sobre dos imágenes, ¿no? También de la juventud. Por un lado el arrojo sin cálculo y por el otro lado también el exceso de disciplina, ¿no? Las dos cosas que son como dos caracterizaciones críticas a veces vinculadas con la juventud, ¿no? La idea de la disciplina que reseca el estilo, ¿no? de tan disciplinada. Pero también pensábamos que dentro de esa pintura joven hay como distintas zonas temporales a veces en el mismo momento, ¿no? Y dentro de lo que uno hace percibe regiones del propio trabajo que tienen que ver con otras categorías temporales, o que a veces uno lo relega a lo anticuado, a algo intempestivo que vuelve del pasado, a lo anacrónico. Entonces preguntarles también un poco por esa relación con los diferentes pasados y con la tradición en general, en la práctica de cada uno. Yo paso al frente. Dale. Yo traje, no sé si podemos cambiar de imágenes. En la primera mía. No, la anterior. Eso. Este es un cuadro que en la realidad es mucho más chico, mide 24 por 18, o sea, es así. Y un poco lo traje porque es la primera obra que pinté en octubre de 2006. Para mí, en parte, tiene que ver mucho con la tradición de la pintura, del retrato y del autorretrato. De alguna manera yo en ese momento estaba muy extraviada, tenía muchas dudas así fundamentales y existenciales, y de alguna manera tenía este deseo de decir, bueno, yo quiero estar en el arte, ser artista, no sé bien qué quería, pero sabía que como quería arrimar el bochín, digamos. Y bueno, y como la manera que pude, ¿no? que pude como accionar sobre ese deseo era como decir, bueno, yo que miro pintura de personas del Renacimiento y desde el Renacimiento para acá,
que hay mucho retrato, hay mucha gente retratada y hay mucho autorretrato, ¿no? En la tradición de la pintura de Caballete, ¿no? Digamos, desde Rembrandt para adelante y para atrás y para el costado y para arriba y para abajo. Entonces, en octubre de 2006, en el baño de la casa de mi mamá y de mi papá, me sentaba enfrente del espejo que había y me pintaba un autorretrato por día, este es el primero, y de manera un poco, o sea, un poco no, bastante intuitiva, como el hecho de decir, bueno, ok, me tengo que mirar porque era un espejo, o sea, que tenía la situación de una mirada muy de frente, y que se cerraba en, bueno, me pintaba la cara y ya medio que todo lo demás no me importaba. De hecho, el fondo está sin pintar, es la tela cruda, digamos, preparada, pero sin pintura. Y con el pasar de los años, el género del autorretrato es algo en el que yo seguí investigando y a mí me llama mucho la atención que este primer cuadro de alguna manera marca un par de tópicos muy importantes en la manera en que yo miro y yo pinto. Y que en su momento no lo sabía, digamos, no es que lo pensé y dije, bueno, me interesa este tipo que... como la importancia de un objeto centrado, de un tipo de mirada muy directa, sino que simplemente salió así, era como, bueno, no sé lo que estoy haciendo, quiero algo que no sé bien cómo hacer y bueno, hagamos de cualquier manera y después recalculamos. Y de alguna manera para mí en ese momento era muy importante la tradición de la pintura que yo veía, o sea, yo veía muchos libros, sobre todo, y en mi cabeza estaba llena de estas imágenes de personas mirando, pero pintadas, ¿no? Como mirando a cámara, pero que no hay cámara, porque es otra tecnología del óleo. Con lo cual, de alguna manera, era como bueno, quiero ser parte de esta tradición, entonces trato de imitarlo como puedo, ¿no? Y me parece que es como muy importante, por lo menos para mí, la historia de la pintura, o sea, como entender que cada vez que te pones a pintar, estás pintando con millones de imágenes que ya fueron hechas por otras personas en otros lugares, en otros momentos, o incluso en este lugar y en este momento, ¿no? Como que hay un espíritu de diálogo para mí en la pintura, como del hecho de decir, bueno, ok, yo estoy pintando, no sé, una cara, un ojo, un pájaro, una mancha, y medio que, bueno, alguien ya... seguramente ya lo hizo eso, entonces son como pequeños diálogos que se van abriendo y que en el mejor de los casos creo que generan ecos, ¿no? Como ecos de cosas que decís, bueno, es más o menos por acá que me hace acordar, pero no quiero que sea, entonces como ir acercándose, ir alejándose y tratar de encontrar tu coordenada, ¿no? En este mapa tan súper mega amplio que es la pintura. Bueno, este es... ¿Te parece si vamos? Sí. Este, por ejemplo, es de 4 años más tarde. También yo. Vamos a verme muchas veces. Del 2010, 2009-2010. ¿Qué son esos números? Esos números son que yo... este cuadro lo hice una foto. Entonces como que medía con la regla cuánto medía en la foto que estaba impresa y hacía cálculos para saber ciertas marcas, como no sé dónde iba el codo o dónde iba, no sé, la nariz, la punta de la nariz, como para que no me quede todo muy deforme. Si querés pasar la próxima. Este es otra vez yo, en 2018, que acá ya hay como desde mi punto de vista, hay como una intención mucho más fotográfica y mucho más de la selfie, para mí está mucho más presente el origen de esta imagen, ¿no? Mientras que la primera era como casi una idea un poco más abstracta, creo, de mi cara, acá ya está mucho más, tiene mucha más preeminencia cómo es que se llega a esta imagen del autorretrato. Este es 4 años más tarde, en 2022, cuando, esa también soy yo, más a través de filtros de Instagram que existen, que nos deforman de manera lúdica
Y nada, empecé a recolectar muchas selfies mías, digamos así, deformadas o filtradas, y empecé a encontrar que eran como material de referencia para pintar, que me parecían súper interesantes porque me acercaban mucho más a la caricatura y a los dibujitos animados, de manera sin perder totalmente la identidad, como poder estar en esos dos campos, ¿no? En dos tradiciones también. Y después creo que queda una más, si querés. Y este es del año pasado, en donde, bueno, ya de alguna manera me parece que ya se pone en juego otras cosas, como, bueno, la mirada del autorretrato, pero también la tradición de las musas y de la mujer desnuda en el cuadro y quién está mirando y cómo se retrata. Como qué pasa en general, los desnudos que conocemos de las mujeres, en general son hombres que están mirando mujeres de manera muy... no sé qué palabra ponerle, pero diría como más con un espíritu casi decorativo, ¿no? De que, bueno, que el cuerpo se vea de cierta manera y que esté desplegado y que genere ciertas formas. Y un poco de alguna manera como que me pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando la persona que está mirando y la persona que está posando como pintor, pintora y musa, digamos, es la misma persona? Así que hasta ahí llegó mi investigación con el tema del autorretrato, que, bueno, como digo, es una de las grandes tradiciones en la pintura. No, voy a comentar algo en relación a lo tuyo, pero que a medida que fueron pasando los años también siento que se volvieron menos solemnes, ¿no? Como total. Mientras menos joven, sí. menos solemne. Total, sí. Eso. Bueno, no, otra de las categorías temporales que podemos pensar tiene que ver con la obstinación, ¿no? Es algo que estuvimos conversando, ¿no? Esta idea de motivos que se repiten, que son insistentes, que atraviesan toda la producción y que, bueno, demuestran esto de que no hay una linealidad temporal en la producción pictórica, y esa no linealidad desafía las compartimentaciones tan al gusto de la historia del arte, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco desde sus experiencias cuáles son esos motivos insistentes, qué experiencias tienen que ver con reencontrar imágenes que ya fueron pintadas, o incluso descubrir que aquello a lo que uno tarda mucho tiempo en llegar ya estaba desde el comienzo prefigurado y que vuelve a aparecer, ¿no? Yo, si querés, puedo mostrar la pintura, la pared de cisnes. ¿Se escucha ahí? Yo me mareo con los... ahí. Esa es la pared. Cuando estábamos revisando estos tópicos, porque si bien todos estamos en la práctica de la pintura, tenemos distintas áreas. Habíamos pensado un poco en el tema que mencionaba el de la obstinación. Y bueno, traje esta imagen para contar un poco que a mí me sucede que a medida que pasa el tiempo, yo no trabajo con imágenes digitales casi, trabajo generalmente con imágenes analógicas, en muchos casos fotos familiares. Primero que tengo como un temor por delante, que es que se las pinte todas y después ya, ¿qué voy a pintar? Otra familia necesitas. Porque si bien son muchas, porque esas fotos datan de antes de los 90 y principios de los 2000, en mi casa, cuando tenía una tía que era la que sacaba fotos para la numerosa familia, y siempre traía un álbum para cada uno. Entonces, si bien existe bastante material, en algún momento se va a terminar. Y es un problema que vengo atravesando y pensando qué voy a hacer después. Pero, sin embargo, me obsesiono tanto, o soy tan obstinado con estas imágenes, que siempre las revisito constantemente y las pinto una y otra vez, y siempre hago cuadros diferentes, por más de que trabaje con las mismas imágenes. De alguna manera, yo tengo más pinturas que ideas.
Y una de esas, para mí, de las veces que más me metí con una idea y la trabajé como hasta agotarme, fue con esta serie de pinturas de cisnes, que un poco la idea era trabajar a partir del recuerdo, no tanto de la foto, y recrear una imagen que tenía de yo jugando con unos cisnes de porcelana de mi hermana. Y buscar imágenes de cisnes que son todos distintos. Y el objeto es muy... O sea, si bien tiene sus particularidades, es muy angosto su espectro formal, ¿no? Pero y debo haber hecho como 60 de estos cuadros, y de distintos formatos, más grandes, más chicos. Me agoté de pintarlos, y hace poco, con otra serie de pinturas, volví a revisitarlos porque... Perdón, ¿puedo pasar la okay. Pintando otra serie de cuadros en donde estaba haciendo como unas sillitas que tienen esta curvatura. Empecé a vincular un poco formalmente los cuellos de cisnes con las mangas de las agarraderas de algunas ¿cómo se llaman? Teteras, y con ese tipo de silla tonet, ¿no? Y no me pude resistir a volver a pintar el maldito cisne. Pero fue más bien como una experiencia en la que vos te encontraste pintando cisnes de vuelta sin querer hacerlo, ¿no? Como sí, y hay algo también... El cisne volvió a aparecer contra tu voluntad. Hay algo también de los gestos repetitivos, qué sé yo, las formas muy rectas o muy curvas, donde el pincel está como muy cargado y como que se mueve. Hay algo de placer también ahí, ¿no? En pintar esas formas. Y bueno, no sé, capaz que acá un par de años lo vuelva a trabajar. Pero de alguna forma también me pasa que siempre trabajo a partir de series, y estas series también son como muy repetitivas en su espectro de lo que proponen, ¿no? Como que son variaciones formales muy pequeñas, y como que me obsesiono hasta el hartazgo y no puedo salir un poco de ahí. No digo que la padezco, pero aparece ahí como que soy un poco prisionero de determinadas imágenes. Y un poco yo lo traje porque cuando veníamos charlando de la muestra pensábamos que íbamos quizás a poner una imagen de Morandi, que al final no pusimos. Y siempre que pienso en esto, en como, bueno, tengo que pintar otras imágenes porque yo me canso, se cansa, no sé, la gente que lo mira. Después pienso en Morandi, que pintó siempre esos cacharritos durante toda su vida. Y todos los cuadros son distintos, son increíbles. ¿De la familia no tenés? No, de esos no. Porque también no se me ocurrió a mí, esto no es lo primero que hice, pero sí es un Carlos más joven que ahora. Y hay algo del arrojo también, de que cuando hice esta muestra dije, bueno, voy a llenar la pared de cisnes. Sobraron cisnes, no se colgaron porque la pared, porque quedaba medio raro, pero sobró la mitad o más. Pero bueno, eso creo que es lo que un poco podía decir en cuanto a la obstinación. ¿Y tú no piensas en la idea del cisne, lo que quiere decir? Sí, sí. ¿La curva o no? No, sí. No. La curva me puede, pero... No, sí, o sea, me refería más a cuestiones formales, pero bueno, como lo que implica el cisne. Estas pinturas venían de una serie más amplia que tenía que ver con celebraciones más de iniciación femenina, como el cumpleaños de 15 de mi hermana, sí, un poco lo que implicaba esa imagen, pero soy muy prisionero de las formas. Yo cuando pinto como que estoy bastante... Suelo pensar un poquito, hago varias obras o varias pinturas y suelo pensar un poco, sentarme a pensar una vez que ya están, no terminadas, pero cuando están dialogando entre sí. Entonces, sí, no es que está absolutamente premeditado el
cuadro y la idea es... Bueno, sigo yo en orden. Pensaba que qué extraño es, ¿no? Que haya como ciertas imágenes que tienen el poder de imantarte y no querer soltarte, y como que la pintura, no sé, tracciona ahí por unas sendas misteriosas. En mi caso, yo si bien tengo imágenes que no dejo de pintar, o me doy cuenta que todo el tiempo estoy mirando ciertas, no sé, naturalezas muertas o cosas así, de flores y pájaros, pero las imágenes que traje para compartir tienen más que ver quizás con esta idea del tiempo y de la tradición. A ver si... Vamos primero. Esa es mi última obra, pero vamos a las primeras. No, todo mezclado. No importa. Autorías mezcladas. Qué raro. Me faltan obras. Bueno. Sí, es verdad, había más. No, qué raro. Pero eso es una parte, ¿no? Eso es solo una parte de una instalación más grande que quería mostrar. Un poco pensando en esto de la tradición, la juventud. También cuando la escuchaba a Laura, ¿no? Pensaba esa tensión que suele haber entre asociar la juventud con lo nuevo, la exigencia por lo nuevo y a la vez estar inscrito en una tradición, y cómo ubicarse ahí como trayendo algo diferente, o quizás en algún momento cuando yo empecé todavía había más presente la idea de tener que ser algo distinto o único. Creo que por suerte después, de hecho Laura y yo compartimos eso de pintar pinturas de otros pintores, que es la forma en la que muchos artistas aprendieron a lo largo de los años, ¿no? La exigencia de que algo sea nuevo también es un poco tan absurda como la juventud eterna. Pero bueno, en mi caso, cuando yo empecé a pintar, me acuerdo que antes de empezar a pintar, una época en la que pensaba que no iba a servir para pintora, estudiaba Historia del Arte en la UBA y estaba cursando Plástica 5, y me acuerdo que se hablaba mucho como de la muerte de la pintura. Y a mí era lo que me hacía moverme del asiento, no me podía quedar quieta, no podía entender cómo podía algo estar muerto y seguir generando deseo. O sea, si yo tenía ganas de hacerlo y tanta otra gente tenía ganas de hacerlo, era imposible que eso estuviese muerto. Entonces pensaba que el error era en esa lectura lineal de la pintura. Y un poco de ahí surgió esa primera muestra, que es una instalación que yo hice en la Galería de Alberto Sendros, que era todo un piso cubierto de escombros de Durlock pintados que tenían distintas imágenes de la historia del arte, mezcladas con cosas de mi cotidianidad y con recuerdos familiares. También había un montón de cáscaras de banana y de mandarinas y galletitas. Y esto era como una especie de deseo muy fuerte de decir que la pintura era algo vivo y que no moría, ¿no? Y también acercarla a través de estos elementos comestibles a algo vital, natural, orgánico. Y esa muestra también tenía un almohadón que tenía como una niña recostada y una especie de fuente para tirarle monedas y pedir deseos. Y en el techo unas telas bordadas. Y sucedió lo curioso, que es que en esa muestra a mí me robaron unas piezas. Era en la Galería de Alberto Sendros. En ese momento Sonia me acompañó mucho. Y yo no llegué a un acuerdo con Alberto y decidí terminar vendiendo toda mi obra en una verdulería en la esquina de mi taller, por peso. Esa foto que estamos viendo ahí y el cartel previo es que vendía 15 pesos los 100 gramos de pintura. Y es curioso que terminé, o sea, en la instalación yo había puesto mandarinas y bananas y 15 días después estaba vendiendo mi obra en una verdulería. Entonces ahí está también de que la pintura tiene como la capacidad de saltar a distintos tiempos y de hacer que convivan distintas temporalidades. De hecho, algo que a mí siempre me llama a seguir pintando es que siento que la pintura me hace entrar en algo que llamo el día eterno. No sé si han tenido alguna vez esta experiencia de entrar en el día eterno. Es como una especie es algo, no sé bien cómo explicarlo. Ahí la chica me sonríe, ha entrado en el día eterno. Es como un trance, es un lugar donde hay están en conjunto un montón de días que fueron días eternos, y cuando entras en ese estado hay algo del tiempo que se diluye. No sé, es algo muy singular y que pasa cuando pintamos. Quizás a otras personas les pasa con otras prácticas. Es un estado de mucha alegría. Es una neurosis, la tienen los artistas, la tienen las embarazadas. ¡Ay, mira qué hermoso!
Es hermoso. Es como un estado de liviandad, de alegría, de no preocupación, de estar sostenido por algo, ¿no? De la misma manera que estamos sostenidos por esa tradición de pintoras y pintores que pintaron antes. Es algo muy gozoso. En mi caso, mi motivación para seguir pintando es un poco esta, de entrar en el día eterno. Y hablando de esto de las temporalidades de la pintura y cómo en una muestra ya está contenida la otra, había traído por eso una obra de mi última muestra, que fue en Ruth Ben-Zakar, Pintura de fin de semana, donde otra vez había una fuente. Esa es una tela bordada que con un sistema se podía sumergir en el agua. Y yo no tenía la idea de que sea una fuente de deseos, pero la gente ve agua y tira una moneda a ver si se le cumple. Y me gustaba eso, como yo veo mis muestras y veo que todo el tiempo estoy volviendo a esa primera muestra o a esa instalación, que es donde está como contenido algo que después se sigue desplegando. Entonces, no suelo tener como esta presión por hacer algo nuevo, ¿no? Que también puede ser una exigencia de los tiempos, sino al revés, dejar que algo se repita y dejarme guiar por mis obstinaciones, como también hace Carlos con sus cisnes. Bueno, y hay una pregunta por el espacio, ¿no? Muy fuerte, que quizás en la obra de Carlos o en la obra de Cata también pasa por... Acá es el espacio circundante de la pintura, ¿no? Que le imprime su energía. Y pensábamos un poco también en la obra de ustedes cómo aparecen los objetos como ordenadores de espacio, ¿no? El espacio se va construyendo por relaciones de proximidad, de distancia, de contigüidad entre objetos, y de esa manera va surgiendo por yuxtaposiciones a veces también, ¿no? Si bien también en algunos casos tiene que ver con una representación más ilusionista y genera ilusión de profundidad, y la tradición de la pintura a veces tiene que ver con esas proximidades y distancias en el espacio plástico. No sé si quieren comentar un poco sobre el tema del espacio. Sí, yo... ¿Dónde? ¿Querés que ponga el vigil? No me acuerdo dónde estaban mis cuadros. No, eran los primeros. Esos son míos. Con el tema del espacio que veníamos hablando, traje acá, esta es una obra de mi última muestra, que toda la muestra un poco condensaba revisitar espacios muy personales que eran de mi hogar familiar, a través de algunas fotos que saqué yo, de fotos de archivo, y ver también cómo mi casa había cambiado a lo largo de los años. Y también un poco ficticio, porque había algunos... No todas las fotos con las que trabajo son... no sé, las sacó mi madre, entonces de pronto aparece una casa que no sé de quién es. Pero un poco me apropio de eso algunas veces, o meto objetos que encuentro en las imágenes. Y bueno, en mi última muestra trabajé bastante con el tema de la espacialidad. Y este es el cuadro que me interesaba más para charlar de eso, que un poco la idea era pintar el vacío. También la muestra tenía mucha carga emocional por esto de yo revisitando mi hogar desde la distancia, porque ya no habito ahí, ¿no? Y para mí el cuadro que un poco mejor reflejaba eso era este, en donde quería pintar el vacío, pero a la vez es el cuadro que más tiempo tardé en pintar de la muestra, y quizás así a simple vista no se nota, pero el cuadro que tenía más sucesión de capas y cosas tapadas, que a mí la idea de pintura tapada es algo que me interesa mucho también. Es decir, lo que propone cuando uno mira un cuadro y se nota que hay una decisión de borrar, y aparece esta huella de algo que quedó. Bueno, de hecho, ahí hay esa curva del costado, al lado hay como una sillita que tapé, y traté de taparla en realidad lo menos posible que me molestara para poder seguir trabajando el cuadro. Y ahora estoy un poco pensando en los vacíos, como pintar mucho, pero que
que haya poco, y siempre me encuentro con problemáticas de que a veces quisiera que, no sé, que el color sea lo que me genere la profundidad de campo en el trabajo. Entonces pienso, bueno, si fuera Rothko, tengo una situación de diálogo directo con el color, pero en este caso no, soy una persona que, si bien trato de que la pintura se mantengan los límites, es decir, prefiero que las cosas aparezcan insinuadas y no totalmente claras, me paro en una pintura figurativa. A mí es con lo que me siento cómodo trabajando. Y en estos planos que además de este, ahora estoy haciendo varios, me encuentro con esa discusión o reflexión con la pintura, que quizás es lo que mencionabas vos del no tiempo. ¿Cómo era? El día eterno. El día eterno. Y hay algo que sí, que encuentro ahí. Pero bueno, sobre todo la idea de que el cuadro proponga una huella de algo que sucedió. Bueno, a mí hay algo que me interesa mucho, que es estas ideas que esconden detrás las pinturas, que quizás a lo largo de los años, por la propiedad misma de los pigmentos, de pronto vemos un Velázquez que tiene un caballo con 5 patas, y es porque el pigmento se veló y nos demuestra algo de lo oculto de ese cuadro y de cómo fue la pintura hecha. Y un poco también, otra vez vuelvo a mencionar lo de la charla del jueves, de los estudios que se hicieron sobre obras de Kwiatka ahora. Como hay una idea en Velázquez quizás es una corrección de un cuadro que él necesitaba que se vea de otro modo, pero en pintores como en Kwiatka, y si hablamos de tradición, yo tengo una clara, es una clara referencia para mí. Esta idea del tapado aparece como muchísimo más clara, o haciéndose cargo de eso, o tapando a medias. Y hay algo ahí en esa tensión que a mí me encuentro como bastante interesado, por lo menos ahora. Sí, esto de que aparezcan las imágenes un poco más de costado y no tan absolutamente claras, es un poco lo que me está obsesionando en este momento. Una preguntita. En el título hablaban del estado de extravío. ¿Y a qué se referían eso? En el título de la... A ese estado que hablábamos un poco al principio, de estar perdido, de dejarse llevar por algo que no se sabe bien qué es, por algo que se va develando. Sí. ¿Te acordás que el otro día nos juntamos a charlar entre nosotros un poco antes de la muestra y hablábamos de cómo cada uno se vincula distinto con el espacio, ¿no? Que quizás en la pintura de Carlos no se ve tanto en este cuadro en especial, pero sí en otros donde el espacio a veces aparece representado. Y por ahí Laura decía más que para ella es como, o sea, lo que está ahí que permite que aparezcan las imágenes. Y yo contaba que, por ejemplo, a mí yo no puedo pintar un espacio donde van a pasar cosas porque eso me resulta como una ficción, no, me siento incómoda, necesito que, como pinto cosas que quiero que aparezcan en mi propio espacio. Pero después también pasó que recorriendo la muestra de Guillermo, primero fui a ver la de Tercer Ojo, donde hay muchas pinturas donde sucede esto, que las cosas como se exceden del espacio de la pintura y parecen derramarse hacia nosotros. Y después de ver esa muestra, entré a ver la muestra de Guillermo, creo que por tercera vez, y tuve una sensación de su espacio que no había tenido hasta ahora, que es un espacio que te succiona, es un espacio que, bueno, muchas veces se habla, por supuesto, por la relación que sí tuvo Guillermo con el teatro y que él también lo habla como espacios cotidianos, pero esta vez que entré a la muestra después de contrastar con las obras de Tercer Ojo, y tuve la sensación de que, por ejemplo, lo que había en los cuadros de Guillermo es un espacio que es consciente de que esos personajes están flotando a la deriva en el universo, ¿no? Como un espacio que es consciente de su deriva, de su arrojo. Y me impresionó mucho. Y fue lo que pude ver de su espacialidad después de
3 veces de haber visto la muestra, ¿no? Entonces también la pintura, así como hay capas que va ocultando y que van a salir a la luz con los años, también hay algo de las pinturas que van abriendo sus propias misterios o espacialidades en la permanencia, en el verlas y en dejarse tomar y sorprender por ellas. También porque uno cambia. La muestra de Huitca, esta la conocía de memoria de hace 30 años, pero cuando lo volví a ver, dije, bueno, yo antes me parecía tan melancólica que me hacía, casi te diría que me dolía, pero esta vez lo vi como bellísimo, ¿me entiendes? Sí. Bellísimo porque tenía muy poca cosa, los colores muy definidos, una gran belleza en su paleta, ¿no? Sí, no sé, a mí me sorprendió eso, que hubo un espacio que pude terminar de hacer, de entender después de haber visto, contrastando con la otra muestra donde el espacio está más como, las cosas están como queriendo salirse del espacio de la pintura, que quizás es mi forma también habitual de vincularme con la espacialidad de la obra. Entonces no hay un espacio, ¿no? Solo en la pintura. Sí, un poco siguiendo esto que decía yo, creo que más que el espacio a mí no me convoca para trabajarlo en pintura. Siento que hay ciertas cosas que cuando pinto puedo como imprimir digamos un extra y después puedo generar representaciones de muchas cosas, pero que es una cuestión más mecánica y que no me interesa tanto a mí, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, sí, creo que puedo pintar esta habitación, pero como que no me genera nada, entonces que es como simplemente un ejercicio. Creo que en mi caso la relación con el espacio, con los espacios, ¿no? Porque como decías, no es una situación de una sola, es que a mí me fascina mucho el objeto del cuadro en bastidor, y el cuadro como objeto, el hecho de decir, bueno, colgar algo en una pared o ponerlo o apoyarlo, el hecho de que estas imágenes que muchas veces nos llegan a través de reproducciones y que parecen terminar en el límite de la foto, cuando los vemos en su objeto original, nos damos cuenta que tiene un montón de características como el tipo de tela, muchas capas que tal vez no se ven en esta reproducción de la imagen frontal, ¿no? Un ancho de bastidor, un peso del objeto, tamaño, bueno, evidentemente. Que entonces creo que en mi cabeza hay un link entre el cuadro como objeto y lo que pinto, que también son objetos. Entonces que para mí el interés con el espacio creo que se da más en una situación como de pintura instalada, digamos. Como que me interesa mucho saber dónde va ese cuadro y cómo está ese cuadro en el espacio que compartimos, El cuadro. que compartimos con nuestro cuerpo, ¿no? Como el cuerpo y el cuadro, como el cuerpo del cuadro y el cuerpo nuestro en el mismo espacio. Pero no tanto una situación, como vos decías, de representar, como en el caso de Carlos o de Guillermo, de representar espacios. No me convoca demasiado. Sí me convoca mucho la profundidad, que creo que tal vez es como medio primo hermano del espacio. Como me parece que hay algo que más allá del motivo que pintemos sea más representativo, más abstracto, más de animales vivos o lo que sea. Creo que toda pintura presenta la tensión entre la superficie plana, que es la realidad material de una pintura, y tener la posibilidad, la potencia de darnos estas sensaciones de profundidades, ¿no? Que ciertas profundidades tal vez se transforman en espacios y otras son simplemente profundidades de manera más menos concreta, digamos, ¿no? Como cuando vos hablabas de Rothko, por ejemplo, son cuadros que te dan mucha sensación de profundidad sin generarte lo que vos decías como la ficción de, bueno, esto es un espacio que van a haber personajes y van a pasar cosas, ¿no? De escenario. Sí, no representa un espacio, pero abre un espacio. Sí, total. Así que sí. No, y si quieren, puedo hablar un poquito de las otras imágenes que traje, que si bien esta es mi mayor obra, después de estas,
traje estas, que son una serie de cuadros que vengo haciendo desde el 2020, que son todos retratos de esculturas. Esa es de 2020, esta es de 2021. Hay una por año, trabajé, son 161 hasta ahora, pinté. Y que de alguna manera, para mí, si bien son obras de arte, también retrato el espacio del arte contemporáneo y el arte, la institución del arte, ¿no? Porque son estas imágenes, yo las pinto a partir de registro de lo que se conoce como la foto de obra, ¿no? Que tiene características muy particulares, como una luz muy pareja, las obras están como desplegadas de la mejor manera posible para ver como todas sus características, casi es como un registro casi comercial, digamos, ¿no? De decir, bueno, no son imágenes que están tratando de transmitir un misterio de las obras, sino exponer en su mayor, de mayor y mejor manera todas sus partes. Y bueno, nada, como siempre me pregunto cuando, o sea, siempre hay un objeto en el centro del cuadro y después están estas como las líneas de horizontes o de pared y piso, que es bueno, es este espacio un poco o del museo o de la galería, que son estos lugares tan extraños también, ¿no? Porque parecen, tratan de ser invisibles pero no lo son y bueno, y siempre están ahí medio como agazapados, acompañando las obras. Justo estás hablando que está la de Liliana. Sí. Espacio disponible. Espacio disponible. Sí, sí. Hay creo que dos más si quieren verlas, pero esta es un Nam June Paik de 1960 creo que es. De Erwin Grum. Esta la hice el año pasado y hay una más ahora. ¿Ves? Esta que es Paul McCarthy. Que son todas esculturas, son cuadritos pequeños de diferentes esculturas de acá y del mundo y viendo también un poco como empecé a hacerlos como muy centrada en el canon europeo modernista, y con cada cuadro que se va sumando es también ver como si se pueden ir empujando esos límites un poco más de bueno que es considerada la escultura occidental tradicionalmente. Y bueno, y una reflexión de alguna manera sobre la materialidad también de esos objetos representados, y de ahí también nos podríamos correr hacia la materialidad de las pinturas en la práctica de cada cual, ¿no? La pregunta por los soportes materiales, que bueno, además es un motivo iconográfico dentro de la pintura de Cuitca, así que por eso también lo traíamos a cuento. Qué pasa con el cuadro de Caballete en particular, pero también con los otros soportes que trabajan en la pintura, y qué pasa con el cuerpo también, ¿no? En el momento de la pintura y su pesada materialidad, su impacto en el pintar, la inercia, la gravedad, la presión, cómo eso se pone en juego y cómo la pintura surge del diálogo de ese cuerpo con el cuerpo que es pintado, ¿no? ¿Qué pasa en esa interacción y qué historias materiales de la pintura podemos contar en ese diálogo entre el cuerpo de la pintura y el cuerpo que pinta? Yo con el tema de la materialidad, que es algo que me interesa bastante, soy como bastante clásico y hasta conservador, podría decir, a la hora de pintar. La muestra que nos convoca me interesaba particularmente en cuanto a la materialidad. Primero porque son cuadros de Cuitca que no había visto nunca, y un poco también por esto que mencionaba hoy del espíritu de época, de que eran cuadros pintados con materiales industriales que en principio no son los más adecuados para pintar. Entonces, además de la emoción que tenía por venir a ver la muestra cuando inauguraba, de ver obras que había visto siempre en catálogos y en libros, también quería verme encontrado con un objeto que no sea una pintura al óleo y ver cómo estaba después de 40 años. 40 años. 38 38.
Y me sorprendió mucho de la muestra que no sé si tendrá que ver con que los cuadros estuvieron en colecciones y muy cuidados, pero me encontré con pinturas como muy, muy bien conservadas, y es algo que a mí me interesaba ver porque a veces soy un poco obsesivo de los materiales y de qué hacer y qué no hacer, preocupándome por un problema que no lo voy a ver yo probablemente, no sé, de acá a 80 años o más. Y de la muestra me quedé como bastante sorprendido de eso, de lo bien conservados que están algunos de los cuadros, o todos, diría. ¿Y no estuvieron restaurados, te parece? Eso no lo sé, pero se va a develar el jueves. Yo estoy haciendo mucha publicidad de la actividad del jueves, porque estoy muy entusiasmado, porque el tema de la conservación de las pinturas a mí es algo que me interesa puntualmente. También en base a que en esta época en la que se pintaron estos cuadros, era un gesto de época. Incluso existió un colectivo llamado Grupo Loxon haciendo juego con la pintura, pero también por las distintas crisis económicas que tuvimos en Argentina. Yo conozco mucha gente que no pinta o trata de no pintar con pintura nacional, porque viene, la verdad, que cada vez peor, pero bueno, también es sinónimo de que somos un país que viene en crisis. Entonces la pintura con pretensión artística tiene ciertos márgenes de un estándar del cual no debería poder bajar. Entonces los productores van acotando en lo que pueden, ¿no? para que básicamente la gente los pueda comprar. Y a veces yo me siento un poco ridículo pensando en estas problemáticas, habiendo todos esos condimentos en el contexto. Pero bueno, me perdí un poco porque estaba mencionando lo del jueves. Me sorprendió que había un cuadro que decía que estaba pintado en acrílico y óleo, que hasta ahí estamos bien. Primero pones el acrílico, después el óleo. Y aceite de cocina. Pero ese probablemente es el único cuadro que cambió a lo largo del tiempo, porque el aceite reaccionó, y cuando lo fuimos a ver 20 años después era bastante, bastante más intenso el color. Yo lo vi, ese amarillo no era el que había pintado Guillermo, así que el aceite de cocina por ahora dejémoslo de lado. ¿Qué hizo? ¿Acrílico, aceite de cocina y después el óleo? No sé la secuencia, la verdad, pero él decía vamos a freír las milanesas y le tiraba el aceite. Y respecto a la restauración, brevemente digo que en general lo que ha habido para esta muestra fueron estabilizaciones, no restauraciones per se. Eso. Ahí yo creo que en lo del aceite de cocina, un poco pensando en esto que traía Juan Cruz de la materialidad, etcétera, creo que ahí hay un rasgo propio de la juventud, ¿no? Como le puso aceite de cocina, el que estaba en las milanesas, y que justamente ese haya sido el que más modificación tuvo en su temporalidad. Pero sí, yo creo que en la materialidad hay algo quizás de cuando se empieza, en la pintura más joven, o yo pienso cuando empecé a pintar hace 20 años, de usar materiales de menos calidad o de experimentar y de usar cualquier material. Y sí, es verdad que pasada un poco la juventud, pienso un poco, no es que pienso tanto en lo que van a durar los materiales, sino que naturalmente me empiezan a atraer más ciertos materiales que otros. Por ejemplo, quizás hace muchos años podía trabajar en telas que tuviesen sintético y ahora solo quiero algodón. Pero no sé si es que me refiné un poco en algunos de mis gustos. Sí, creo que también hay algo específico de la pintura en cuanto a su materialidad, que la tecnología que se desarrolló en el Renacimiento hace 5 siglos generó
producto, digamos, de material que parece ser como bastante atemporal, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a poner un color y tiene que ser un mal material si cambia de color, por ejemplo, ¿no? Como está esta fantasía de que, bueno, la pintura es algo que lo haces y cuando lo terminás va a quedar igual, o sea, no va a modificarse. Y yo eso tengo que decir que no lo comparto tanto. Yo, para mí, los cuadros son medio como mis compañeros de viaje y se van modificando porque convivo con ellos de manera muy cercana. Y de repente pinto en la misma mesa que en donde como y apilo cosas y después muevo los cuadros y los pongo arriba de algo, no sé cómo. Es una convivencia con el cuadro en la intimidad que no tiene el estatus de obra de arte como cuando se muestra, ¿no? Entonces me ha pasado muchas veces que se modificaron porque lo apoyé en un lugar que había óleo fresco y bueno, tiene una mancha, entonces bueno, vuelvo a pintar esa parte porque se modificó. Y hay algo de eso que a mí también me gusta, ¿no? Como poder tener esa cercanía con la pintura, ¿no? Y ver qué tan lejana es la relación cuando vamos a un lugar a ver pintura y que realmente parecen estos objetos casi de reverencia, ¿no? Y que, bueno, no te acerques demasiado y no lo toques y como este aura que es espectacular y que de repente sale por la puerta y vuelve a ser un objeto cotidiano, ¿no? Para mí cotidiano porque, bueno, y eso es algo que disfruto bastante, digamos, poder tocar los cuadros en la intimidad, cuando voy a talleres de amigos, como poder ir y tocar y levantar y mover, que en general la experiencia con la pintura, si no te dedicas a esto, no lo tenés, ¿no? Y siempre me parece que es una pena. Sí, ahí, bueno, yo estoy bastante en sintonía con Laura en eso de que convivo con mis obras y me gusta pensar que tienen que ser capaces de sobrevivir a los accidentes que les sucedan, ¿no? Como que si están vivas tienen que tener cierto margen de adaptabilidad a los accidentes y seguir funcionando como pinturas. En ese sentido tampoco me importa mucho, más allá de estos gustos que empecé a adquirir por ciertas materialidades, pensar después cómo van a quedar. Pero sí pensaba en esto que decís también que tiene que ver con el espacio y el cuerpo y la materialidad, que a mí cada vez me pasa más que en los museos me parece que la forma de experimentar las obras es totalmente ajena a la pintura, como si lo que más natural fuese o la forma más natural, orgánica de disfrutar una pintura fuese tocándola, pudiendo reposar al lado de una pintura, pudiendo moverla en el espacio. Entonces sí creo que hay algo que, si bien los museos conservan las obras y podemos verlas, y el espacio blanco también permite como cierta calma, cierto silencio que nos permite verlas, hay algo que todavía no está del todo resuelto sobre cómo ocupan las pinturas en el espacio y cómo se relacionan con esos cuerpos que visitan los museos y las pinturas. Para mí, tocar una pintura o que un cuadro esté en el piso y moverlo, etcétera, genera un vínculo completamente distinto con eso que estoy mirando. Quizás porque también tiendo cada vez más a pensar que la pintura no solo se mira, ¿no? Como que hay muchos otros sentidos que se están poniendo en juego. Bueno, traía esta imagen porque es algo donde se pone en juego, por supuesto, esa condición de la pintura igualada a otros objetos que están en la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, a partir de ese diálogo también pensábamos un poco en el diálogo que la pintura establece con otras pinturas, ¿no? Ya sea con relaciones de cita, de plagio, de homenaje, de falsificación, de robo, de apropiación, ¿no? Todo el universo de lo que hace unas décadas se decía mucho la palabra intertextualidad, ¿no? Y que por supuesto es una palabra que aplica mucho para pensar la obra de Cuitca aparte. Bueno, ¿qué de esto resuena con sus prácticas? ¿Qué les gustaría comentar sobre los diálogos? Yo medio que creo que ya contesté, pero bueno, puedo volver un poco más enfocada. Yo traje esta serie que se llama Gift Shop y que son, como digo, retratos de esculturas de otros artistas y otras artistas
Por ejemplo, este es un Brancusi, ¿no? Entonces como que se empieza a generar, esto es de manera muy explícita, ¿no? La imagen es muy reconocible, pero además los títulos de los cuadros son el apellido, el nombre del artista madre, fuente, original, digamos, el título de la obra original y algún otro dato que puedo llegar a encontrar, como básicamente la fecha en que fue realizada esta obra que estoy retratando. Y se empieza a generar un montón de problemáticas semánticas, porque de repente es como, bueno, es un cuadro de una escultura, pero es un cuadro, pero es la escultura, y a veces estoy hablando de la escultura y a veces estoy hablando del cuadro. Y después, hace 2 años, saqué un libro de postales con las reproducciones de los cuadros, entonces son postales de cuadros, de esculturas, de otros artistas, entonces como que se empieza a generar un diálogo de manera medio capciosa y absurda, que a mí me parece muy gracioso. Digamos, esto nació de un deseo muy básico e infantil, casi como de juego de figuritas, de juntar las figuritas de las cosas que me gustaban. Yo soy gran fanática de la escultura. Si pudiese elegir, me gustaría hacer escultura, pero bueno, puedo pintar, así que hago pinturas de esculturas. Y me parece que, bueno, de nuevo, esto del diálogo no es algo claramente único de la pintura, pero para mí es muy central en mi práctica. A mí me gusta mucho la idea de pensar que, bueno, que con un cuadro, con una imagen, entro en diálogo con otras personas, con otras obras, con otros tiempos, con otros lugares. Un diálogo así, sin palabras, ¿no? Y sin respuestas tampoco, pero sentirse acompañada es algo que es una imagen que me gusta mucho para pensar en por qué pinto. No, pensaba que en cuanto a esta idea de posible plagio, que a mí hay algo que siempre me interesó de cuando charlamos con Laura, que vos siempre decís que vos no consumís pintura para pintar, como que buscás imágenes. Bueno, yo todo lo contrario, yo casi que es lo único que hago, ver, me la paso buscando, no sé, detalles de cuadros que me gusten, como que tengo bastante energía puesta ahí. Entonces la idea de plagio o de tomar cosas de otros artistas es algo que está como constante, o hasta le tengo miedo, respeto, y como que me genera sensaciones encontradas a veces. Porque, nada, ¿cómo no pintar para mí pensando en otros artistas? Yo, no sé, pinto y estoy constantemente en diálogo con la pintura. No sé, hay cuadros que, como hoy mencionaba a Rothko, bueno, en Guillermo, no sé, en Bacon, que quizás uno ve y no dirías, bueno, sí, está retomado de Bacon, pero es un pintor que miro mucho. Y creo que es mío pero lo que me genera por esta cosa de tomar demasiado, quizás, a veces. Eso. A mí nunca me generó un problema. De hecho, mi primera muestra estaba llena de plagios. Como dije, es una forma de aprender. También para mí era una forma de tener o de estar más adentro de esos cuadros que me gustaban, ¿no? Como pintar un cuadro es mirarlo hasta el extremo. Igual me gusta de lo que dice Carlos, como también cierto respeto, ¿no? A mí me parece que es interesante siempre que se mantenga como al mismo tiempo que podemos romper esa tradición y no dejar que nos pese, también respetarla y a veces poder tener un límite, bueno, hasta dónde. Supongo que también el plagio es cuando algo no tiene esa frescura o esa honestidad. No sé cuándo no sé si necesariamente copiar una obra es plagiarla, pero bueno, en mi caso, como digo, no, nunca tuve esa inquietud. Simplemente lo hice, pinté todo lo que se me antojó, todo lo que me generó deseo, y después, pensando en otras influencias que están fuera del arte, para mí en los últimos años sobre todo se hizo cada vez más pregnante la música, en especial la salsa,
Y pienso que en la música, en el folclore, por ejemplo, los músicos hacen la misma canción 1000 veces, simplemente son nuevas versiones y nunca se agotan mientras las personas las quieran seguir escuchando y las quieran seguir bailando. Entonces me doy cuenta que esa idea con la que me aproximé a la pintura es algo que es propio de un género que escucho todo el tiempo y que estaba influenciando cada vez más en mis obras, como para mí son cada vez más musicales. Bueno, ya estamos cerca del final. No sé si antes de que le demos la palabra al público, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, quieren decir algo que haya quedado sin decir. Igual, de alguna manera está bien este cierre, pensando un poco entre el arrebato de la profanación y la angustia de las influencias, ¿no? En ese espacio juvenil. Habíamos dicho cuando nos juntamos lo del puer senex, ¿no? Claro, llegamos a la conclusión de que la pintura es una joven vieja desde el principio de los tiempos. Es precioso. Te acerco el micrófono, así que graba. Quería decir algo en cuanto al plagio. Yo tuve a 3 maestros impresionantes. Uno fue Gorriarena, que se murió demasiado joven, a los 80, pero que tenía una pintura totalmente joven, porque si bien era bastante política, él estaba metido en su color y tenía un sistema de enseñanza que era increíble. Nada glorioso para el que aprendía, porque pasabas 1 año y medio, 2 años haciendo una cuadrícula en diagonal, adentro, no sé, cuadrados, no sé qué tanto, y si no te metías con esa idea te aburrías de una manera espantosa. Aparte te preguntaban, ¿qué estás haciendo? Esto, bueno. La idea era de él, a mí no me importa lo que vas a pintar y no te tiene que importar. Si te metes con el cuerpo humano, el problema es tuyo si la mano está larga o si no está proporcionado. Lo que me importa es que los colores sean tuyos, ¿no? Entonces era como una especie de análisis muy fuerte, porque él te enseñaba a ver cualquier pintura de Picasso, de esto, lo otro, por dónde había empezado, cuál color, en qué color se había aburrido, cuál era prestado, y tú lo lograbas hacer después. No es que era una ciencia. Tú veías toda la energía de por dónde empezaba, y entonces yo siempre le preguntaba, yo voy a una muestra de Cuitca, por ejemplo. Veo yo un rosa que nunca usé con un celeste que a mí no me gustaría pintarlo junto. Me gustan, me atraen. Los pongo en mi cuadrícula. A partir de aquel momento es mía esa cosa, ¿no? Porque realmente me emocionó. Y me dice, ese no es tu problema. Tú lo vas a poner y uno se da cuenta si es tuyo o no es tuyo. Llega un momento en que es tuyo porque es real, ¿no? Entonces, eso fue una cosa muy importante. También sobre su juventud, porque se murió, te digo que con el tema únicamente que contaba para él era el color. Y yo pinté junto a gente que tenía una vibración tipo Giorgio Noé, así, de colores fosforescentes, y también de gente que era daltónica y que todos sus colores eran medio agrisados y se confundían y todo eso. Y sin embargo, aprendías tú también eso. El otro fue Giorgio, rápidamente lo digo. Giorgio te decía, mira, aprender a pintar es el punto, la línea, y hay que siga. Bueno, tú veías arquitectos, se volvían locos porque no había tema de nada. No, nada más hacer puntos, líneas y luego que se haga solito. Y la verdad es que él decía, si tú haces, a ti te enseñan en la escuela el dibujo, luego la pintura y luego ser libre. No, tiene que ser todo junto. Bueno, perfecto. Conclusión que recoge varios de los tópicos. ¿Verdad? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Pásale a ella. Hola, ¿qué tal? Una pregunta para Laura. Con esto de que te gusta el objeto pintura, ¿no?
¿los perseguís a tus coleccionistas como para ver dónde ponen tus obras? ¿O tenés esa fantasía de saber, bueno, dónde queda exactamente? ¿Cómo es ese lugar? ¿Lo querés registrar o no? ¿O te entregás? No. No, o sea, me interesa, me parece que el cuadro como objeto tiene su temporalidad, su vida, digamos, ¿no? Empieza conmigo. En un momento hay una instancia en donde hay un pensamiento en cómo a mí me gustaría que se vea y cómo me gustaría que sea experimentado. Y después sigue su camino, ¿no? Como un poco lo que decía Cata de cuando estamos conviviendo con las obras y que de repente digo, bueno, qué sé yo, si se me cae o se manchó y bueno, simplemente es que está vivo y vive como vivo yo. No tengo una intención como de controlar, o sea, me gusta el hecho de decir, bueno, yo lo hice, lo controlo hasta un punto, cuando yo lo presento en sociedad, digamos, y digo esto, se tiene, en mi experiencia y en mi, para mí, así se ve en su mayor potencial, pero si después la otra persona quiere hacer otra cosa, lo que sea, no me interesa ya. Porque también hay algo que pasa que en un momento ya los siento muy lejanos los cuadros. O sea, cuando los estoy haciendo y los acabo de terminar y bueno, y los sigo pensando y hago un PDF y que yo de repente pasan 5, 10 años, 15 años y de repente digo, casi que podría ser de otra persona. Y me da como mucha curiosidad también que sea un ser independiente, digamos, que no estar yo ahí todo el tiempo diciendo, no, esto es así, no, esto es así. Es como que, bueno, no, ya está. O sea, me da más curiosidad ver cómo se abre camino en el mundo que estar ahí policiando. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más, tal vez? Sí. El micrófono. Acá. Adelante. Pero con micrófono. Así está grabado, Yo quería decir que esto de la copia, del plagio, comparto con Cata, es absurdo. Y pongo la comparación con los escritores. Si uno habla con escritores en el mundo entero, ellos siempre dicen, me levanto temprano, por ejemplo, es típico, me levanto muy temprano y toda la mañana leo. Y después a la tarde escribo, o viceversa. Le dan una importancia enorme a la lectura. ¿Por qué? Porque el escritor se fascina con otro escritor y dice, pero ¿cómo lo hizo? ¿No? Entonces es fundamental. Entonces, la copia sería, si uno copia un cuadro exacto, tipo copista, y le copia una exposición entera a un pintor, bueno, eso sí. Pero tomar de los otros pintores, ¿cómo uno no va a tomar de los otros pintores? Eso quise decir. Y la originalidad es como que tomando de los otros, ¿cuál es la mezcla que hace uno? Cuando uno logra una combinación propia. Y yo ahí solo para cerrar voy a sumar una cosa que para mí es indispensable que haya en eso ese estado de extravío. Ese también hasta olvidarse de uno mismo, ¿no? O poder perderse de uno mismo y dejar a un lado las intenciones para que pueda aparecer algo que sin dejar de ser una copia o de traer una cita sigue siendo nuevo. Claro.